Gloria a Dios. Y por lo pronto les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. No vamos de momento a dar lectura a alguna cita bíblica como regularmente lo hacemos en el inicio de toda predicación, ya que el propósito es continuar con el tema de los ataques a la iglesia allá a finales del siglo I. Siéntese, hermana, por favor, gloria a Dios le pague. A finales del siglo I, principios del siglo II y a todo lo largo del segundo siglo, aquellos ataques que la iglesia estaba recibiendo, indudablemente que salían de Satanás, pero regularmente Satanás lanza sus ataques a través de elementos humanos. Y si no logra hacerlo mediante un hombre o una mujer, difícilmente va a poder causar daño. Y en esta ocasión, cuando el apóstol Juan se dispone de una manera dócil para que Dios lo use y se ponga a escribir estas cartas apostólicas, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, escriba prevenciones contundentes con dos finalidades. Para aquellos hermanos que tenían el noble propósito, el sincero propósito de perseverar en el camino de Dios, de luchar en contra de aquellas doctrinas erradas que estaban bombardeando a las iglesias, ayudarlos a permanecer firmes, confiados, serenos, a no desviarse por mucho que arreciaran aquellos ataques espirituales mediante doctrinas gnósticas erradas. Y también llevaban la finalidad de hacerles una seria prevención a aquellos falsos maestros que se habían levantado con doctrinas y enseñanzas engañosas y mentirosas, para decirles que en caso de que ellos no rectificaran su vida, que ya se consideraba algo muy difícil, prácticamente ya se habían pasado al bando de Satanás, pero de cualquier manera, esas prevenciones que el apóstol Juan escribió de parte de Dios, le lanzaban un mensaje severo para que recordaran lo que les espera a aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos también que simuladamente quieren caminar con Dios, o sea, profesando un cristianismo, un servicio a Dios, van negándolo de una manera a conciencia con su vida y también con sus palabras. Y vamos ahora a continuar con lo que eran aquellas líneas de enseñanza de los gnósticos. Ya mencionaba yo en la predicación del culto pasado que la creencia que unía a todas las ramificaciones de las corrientes doctrinales gnósticas, que eran varias, es como decir las corrientes cristianas. Hay iglesias del nombre, hay iglesias que se llaman trinitarias, y digo esta palabra porque aún en los anuncios de los templos veo esa palabra ahí. Entonces ellos mismos se apropian de ese término que no es bíblico. Hay iglesias metodistas, hay episcopales, hay testigos de Jehová, hay muchas. Entonces, los gnósticos también se ramificaban, a pesar de llamarse todos gnósticos, como nosotros nos llamamos todos cristianos. Hay diversas ramificaciones, gloria a Dios. Y esta es un arma, aprovecho la ocasión para decir que es un arma efectiva que Satanás está utilizando para
pues engañar al cristianismo, engañar a la humanidad, y también para desalentar a aquellos que en un momento dado tengan el sincero deseo de buscar a Dios. Y al enfrentarse con una gama variada de religiones, de iglesias, y mucho más cuando ven que están en pugna, en discordias, dicen, mejor yo me quedo aquí donde estoy y mejor no le entro, porque hay mucha confusión ahí. Entonces, mis hermanos, pero una de las corrientes ideológicas de la doctrina gnóstica, yo he dicho, es que todos conceptuaban la materia y el cuerpo humano como algo malo, como algo nocivo, como algo que estaba en constante pugna contra el espíritu, e inclusive venían a ser un obstáculo para la salvación, y venían a constituirse de una manera muy concreta este mundo y este cuerpo humano como una cárcel para el espíritu que lo tenía ya aprisionado y lo arrastraba a las pasiones a las que el cuerpo humano es dado a inclinarse. Entonces, esa manera de creer sobre la materia, sobre el cuerpo y sobre el espíritu se manifestó de 4 maneras principalmente. Hubo más, pero hubo 4 que sobresalieron. La primera, hubo un fuerte grupo de gnósticos que a finales del siglo I y a principios del siglo II, ellos iniciaron una vida que en términos religiosos se le llamó ascetismo. El ascetismo venía a ser el aislarse, tanto los hombres como las mujeres, de la sociedad e irse a vivir a lugares apartados con la finalidad de golpear este cuerpo en el sentido de aplicarles continuos ayunos, pero también de negarle lo que son sus funciones muy normales, como es el matrimonio, como es el deseo de pareja en el debido momento, que es algo muy normal. Y a estos ascetas, como se les llamó, y en nuestro medio nosotros los conocemos como los monjes, erigían grandes construcciones por allá, principalmente en los desiertos, y se iban a vivir allá y se sometían a una vida rigurosa de austeridad, absteniéndose de llevar una alimentación normal, decían ellos, para debilitar el cuerpo. Le negaban lo que era la función de unirse en matrimonio. Decían, para debilitarlo. Y con eso ellos pretendían agradar a Dios, pretendían una vida moralmente buena, pero también pretendían con eso ellos liberar el cuerpo, liberar el espíritu de esa cárcel al que consideraban que era el cuerpo. Y allí fue cuando inició lo que nosotros conocemos en nuestros días como los monjes, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, pues no fue la excepción. También se apartaron y a sus establecimientos, mientras que a los de los monjes o ascetas se les llamó monasterios, a las de las mujeres se les llamó conventos y a ellas se les llamó monjas. A los hombres monjes, a las mujeres monjas, y eso hasta la fecha sigue subsistiendo. Bien, el ascetismo, el ausentarse de la vida social para debilitar el cuerpo humano y así a poder más fácilmente
pues servirle a Dios. Miren por dónde el enemigo tan sutil se empezó a meter, ¿no? Sabemos que eso, hasta cierto punto, lo que es el ayuno, lo que es el negarle a este cuerpo ciertas desviaciones, ciertas funciones ilícitas ante Dios, está correcto. Pero esa línea que siguieron algunos no encajaba en la palabra de Dios. Y por lo tanto, el apóstol Juan les dice a los hermanos que todo aquel que quiera seguir al Señor Jesucristo tiene que llevar una vida que le imite a Él. Concretamente, en el capítulo 2, versículo 6, vamos a hacer en su oportunidad un énfasis más detallado en esto, pero por lo pronto quiero anticipar en 2.6 de Primera de Juan. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sí? El Señor nunca se aisló de las multitudes con el fin de buscar un mejor testimonio. Él no dio ese ejemplo. Ciertamente en ocasiones Él se apartó a lugares desérticos, pero fue para ocuparse en la oración, para ocuparse en el ayuno, para ocuparse en ocasiones de instruir a sus discípulos de una manera más sin perturbaciones de las multitudes. Pero el Señor se caracterizó por estar con las multitudes y darles el mensaje de vida, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, fue una de las formas, el ascetismo, lo que son los monjes, lo que son las monjas. Otra línea de pensamiento que se levantó dentro de los gnósticos fue lo opuesto a lo que acabamos de decir. O sea, hubo quienes dijeron, bueno, ya que el cuerpo es malo y por lo tanto el cuerpo definitivamente está irremisiblemente perdido, el espíritu es bueno y el espíritu, tarde que temprano, como su destino, su hogar son las moradas celestiales, el espíritu va a ser liberado y va a ir a las moradas celestiales, mientras que el cuerpo va a ser destruido y va a ir a la condenación. Eso decía esta corriente ideológica de los gnósticos, y por lo tanto llegaban a la conclusión: si el cuerpo de todas maneras es por naturaleza malo, entonces no tiene ninguna trascendencia que hagamos con él lo que querramos. Y eso, decía, les daba permiso para desenfrenarse en todo tipo de pecado. Si de todas maneras este cuerpo no se ha de ordenar, no se ha de componer, pues hay que darle rienda suelta al pecado con el cuerpo, al cabo que de todas maneras lo que importa es el espíritu. Entonces, mientras unos abogaban por una vida de austeridad, otros abogaban por una vida desenfrenada de libertinaje. Tanto la una como la otra es pecado, gloria a Dios. Amén. Tocante a esto, mis hermanos, el apóstol Juan escribe algo que quiero que veamos aquí en la segunda carta. Les dije que iba a hacer un énfasis un poco aquí en esto que acabamos de leer ahorita en el versículo 6, pero quiero que leamos aquí desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Hermanos, para comprender mejor lo que tenemos en estos versículos, vamos a tratar de hacerlo ubicándonos en todo lo posible en aquel ambiente que se vivía en aquellos tiempos. Regularmente, lo que es la cultura griega influyó mucho en la iglesia. Los griegos, por naturaleza, siempre se han caracterizado, principalmente en el tiempo antiguo, por buscar la sabiduría, por buscar el conocimiento, por ser inteligentes. Y esto, de alguna manera, nosotros lo tenemos plasmado a través de la historia. Los grandes filósofos, los grandes pensadores regularmente han sido griegos. Hemos oído hablar de un Sócrates, de un Platón, de un Aristóteles, que se distinguieron por haber tenido estudios muy avanzados y por haber inquirido acerca de lo que es Dios, pero lo conceptuaron regularmente de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque quería de ellos allegarse a Dios o llegar al conocimiento de Dios, no humillándose a Dios para que Dios les revelara, sino que ellos querían hacerlo mediante sus propios medios intelectuales, mediante aquellas escuelas filosóficas en donde se le daban enseñanzas a los iniciados y decían que a Dios solamente se le podía conocer a través de la sabiduría humana y que no era necesario pedirle a Dios la revelación, sino que el ser humano por sí mismo podía llegar al conocimiento de Dios. Esa era la manera equivocada que los griegos tenían, y a esa manera equivocada se le llama filosofía humana, filosofía griega. Bien, tenemos algunos textos evidenciales en la palabra que nos hablan de esto. Ahorita regresamos aquí, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios 1. El apóstol Pablo, que fue otro vaso poderoso que el Señor usó grandemente también contra estas doctrinas gnósticas, escribe a los corintios. Corinto era una ciudad griega. Y también ahí esto llegó, pero fuerte. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sí, los judíos en una ocasión le dijeron al Señor: muéstranos señal del cielo. Y el Señor les dijo: señal no les será dada, más que la señal del profeta Jonás. Sí. Pero los griegos, ellos buscaban sabiduría, se interesaban en todo aquello nuevo que escuchaban y no descansaban hasta investigar en qué consistía aquello. Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo, Hechos 17, 16 en adelante, se encontraba en lo que era la capital de Grecia, en donde estaba el mero corazón de la filosofía griega y en donde la doctrina gnóstica tuvo
si no su origen, tuvo un grande auge allí. Verso 16 en adelante dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba Pablo en Atenas, hermanos? A Silas y a Timoteo. Estaba esperando ya a sus colaboradores que se juntaran con él para seguir predicando la palabra. Bien, empiezo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Amén, mis hermanos. No quiero apartarme de la línea de enseñanza que estamos viendo en lo tocante al apóstol Juan. Y todo esto que estamos viendo nos está ligando con el testimonio de Juan, su defensa a favor de la iglesia de la doctrina gnóstica. Aquí tenemos nosotros evidencia de que esa doctrina estaba ahí fuerte en la capital de Grecia, que era Atenas. Hay algunas palabras que quiero pues definir aquí. En el versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Quiénes eran los estoicos? Bien, ambos pertenecían a lo que eran las escuelas filosóficas griegas. Bien, aquellos que decían que a Dios se le podía conocer mediante los medios humanos, excluyendo la intervención de Dios. Bien, los epicúreos se caracterizaban por aquello que yo ya mencioné hace unos momentos. Aquellos que decían que el cuerpo no tenía importancia, que porque era malo por naturaleza se podía hacer y deshacer con él lo que se quisiera, y que no había trascendencia para la salvación. Esos eran los epicúreos. En otras palabras, se caracterizaban porque buscaban el placer carnal. Los estoicos se caracterizaban porque ellos buscaban también, a través de la capacidad humana, mostrar indiferencia, mostrar insensibilidad ante el placer de la carne, pero muy especialmente ante lo que era el sufrimiento de cualquier tipo. Los estoicos decían que todo aquel que se dejaba arrastrar por las pasiones del cuerpo, o que se dejaba dominar por los acontecimientos de aflicción o sufrimiento, no era perfecto. ¿Ya? Que en eso ellos procuraban imitar a Dios, que Dios no se turbaba por nada de esto. Pero miren qué manera tan equivocada. Querían ponerse a la misma altura de Dios, siendo que eran elementos humanos sujetos a pasiones, como dice Santiago, semejantes así a las nuestras. Bien. Tenemos otra palabra que se dice en el versículo 9, areópago.
Es lo que nosotros llamamos hoy en nuestros días como una especie de escenario o templete en donde se presenta una persona a hablarle a las multitudes. Ese es el areópago. Y ahí fue donde el apóstol Pablo, eso sí que le gustó al apóstol Pablo, ¿verdad? Donde le dijeron, ponte ahí arriba, Pablo, y esto que nos acaba de decir aquí abajo, grítanoslo a todos. Y es como si hubieran echado un pez al agua. Ahí el apóstol Pablo empieza a desplegar un sermón de honra al Señor Jesucristo. Y los griegos se interesaron en ese sermón porque ellos no habían escuchado. Ellos habían escuchado acerca de los dioses paganos que ellos tenían, pero de aquel Dios que había hecho todo, no lo habían escuchado. Y dice que le pusieron oído, algunos se convirtieron, otros rechazaron, pero en fin, lo importante es que se predicó la palabra de Dios. Volvamos a Primera de Juan. Entonces, viendo ese trasfondo de los gnósticos que venía de la cultura griega, en donde ellos afirmaban que a Dios se le podía conocer, pero ellos decían que lo podían hacer sin la intervención de Dios, sin la ayuda de Dios. Que ellos podían conocer tanto a Dios como a todo lo creado mediante la capacidad de la mente humana. Y cuando el apóstol Juan, él les empieza a hacer ver que eso no tiene ninguna validez, ninguna trascendencia para obtener la salvación y para ir hacia la eternidad con Dios, dice, eso no son más que meras conjeturas religiosas que se apartan de la verdad. El conocer a Dios, miren, aquí está usando esta palabra de una manera repetitiva. Juan la menciona en el versículo 3, la menciona en el versículo 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Aquellos maestros decían, nosotros conocemos a Dios, nosotros sabemos quién es Dios. Juan les dice, el conocer a Dios inevitablemente desemboca, para efecto de que tenga una aprobación eso de parte de Dios, tiene que desembocar en la obediencia a Dios. Si el conocer a Dios no desemboca en obediencia a Dios, no hay salvación. Bíblicamente esta palabra la tenemos de una manera bastante abundante en la palabra de Dios, tanto del elemento humano para Dios, que dice que le conoce a Dios, como de Dios para con el elemento humano. Dios conoce a los justos, dice el Salmo número 1, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, conocer en cuanto a la relación del hombre para con Dios quiere decir obedecer a Dios. Y conocer, si viene de Dios para con el hombre, quiere decir aceptación de esa manera de vivir del hombre de parte de Dios. Este es el significado. Y Juan les dice que a Dios solamente se le puede conocer de una manera evidente si se obedece su palabra. Usa la expresión muy clara aquí, si guardamos sus mandamientos. Y no hay otra manera lícita de conocer a Dios. Los griegos afirmaban que podían conocer a Dios por medio del intelecto humano. Otros decían
que podían conocer a Dios mediante la búsqueda de Dios a través de experiencias emocionales. ¿Cómo era esto? Miren, no ha habido otra nación, creo, sobre la tierra que haya tenido un paganismo tan alto, tan variado como lo eran los griegos. Los griegos tenían dioses para todas las áreas de la vida. Tenían el dios de la guerra, tenían el dios de la lluvia, tenían el dios del viento, tenían a la diosa de la belleza, que era Afrodita. Tenían el dios de la agricultura, el dios de la caza. Tenían a un dios que era jefe de todos los dioses y le llamaban Zeus, entre muchas otras divinidades, ¿no? Entonces, cuando alguien quería conocer a alguna de esas divinidades, tenía que ingresar a aquellas escuelas filosóficas que estaban esparcidas por toda la nación griega, y dependiendo de qué divinidad quería él conocer para llegarse a ella, si era al dios de la guerra, si era, por ejemplo, algún prospecto inclinado hacia la milicia y quería conocer al dios de la guerra para refugiarse en él en las batallas, tenía que recibir un adiestramiento especial mediante enseñanzas filosóficas, de tal manera que se le instruía acerca de lo que era aquel Dios, de que aquel Dios había hecho proezas, había sufrido, y regularmente todos los dioses esos habían muerto, pero habían resucitado, y que ahora por eso estaban en ese escalafón de divinidades. Pero cuando aquel interesado en conocer a alguno de esos dioses llegaba a una altura determinada de esas enseñanzas filosóficas, estas eran tan emocionantes, que llegaba el momento en que ese alumno se entregaba tanto a esa manera de pensar, que llegaba a decir: yo soy tú y tú eres mí, y tú eres yo. En otras palabras, tú y yo somos uno. Bien, pero ¿qué era lo que pasaba? Era solamente una emoción pasajera. Vaya, por decirlo así, venía siendo como una droga religiosa que se le inyectaba, pero era temporal. Pasaba esa emoción y todo quedaba en la nada. Pero algunos gnósticos decían que podían conocer a Dios a través de la experiencia emocional. Sí. Ahora, lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, que la única manera de conocer a Dios, y no hay otra, es mediante la revelación que Dios mismo tiene que dar al hombre o a la mujer que le buscan. ¿Sí? Esa es la única manera, les dice Juan. Ahora, ¿cómo es que este conocimiento puede llegar a ser una realidad? Ya lo vimos. Dice: guardando sus mandamientos. Ahora, para aquellos maestros errados, engañosos y mentirosos que predicaban aquella doctrina, que decían que podían conocer a Dios mediante la experiencia intelectual o mediante la experiencia emocional,
les dice Juan, de una manera contundente se lo dijo a aquellos que vivían en aquel tiempo y para todas las generaciones en la historia de la humanidad. Dice, la única manera de conocerle es humillándonos a Él para que Él nos revele lo que Él es, nos revele lo que nosotros somos, nos revele por qué nosotros estamos en este mundo de paso, nos revele qué es lo que nos espera de acuerdo a la reacción que nosotros adoptemos ante su palabra, y para que nos revele tantas cosas que nosotros no podemos asimilar por nuestra capacidad propia. Y todo aquel, y aquí es donde entra otra afirmación contundente del apóstol Juan en el versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, el que dice que conoce a Dios, o en otras palabras, el que dice que ha llegado a obtener el conocimiento de Dios, pero que se ha quedado solamente en ese nivel intelectual teórico, pero que no ha entrado en la experiencia de la obediencia a su palabra, viene a quedar en el nivel de un mentiroso. Y los mentirosos sabemos que no entrarán en el reino de los cielos, dice, y la verdad no está en él. Entonces, si la verdad no estaba en aquellos maestros extraños a la iglesia, lo único que iba a salir de su boca eran enseñanzas falsas, enseñanzas mentirosas. Hace la aclaración, pero el que guarda su palabra, en otras palabras, pero el que obedece su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Miren, ahora aquí en este versículo el apóstol Juan hace una transición de, vamos a decirlo, de estar en una correcta, o para estar en una correcta relación con Dios. Ya mencionó que el conocer a Dios significa obedecer a Dios o guardar sus mandamientos, que viene siendo lo mismo. Ahora, aquellos falsos maestros decían que ellos estaban con Dios. Ay, ay, ay. Esta expresión me suena familiar en estos tiempos, porque yo la he escuchado una y otra vez, casi de la mayoría de la gente que me ha tocado compartirle el mensaje del Evangelio, y dicen, yo estoy con Dios, yo le pido a Dios. Sí, no tengo yo duda de que en su concepto usted esté con Dios. Pero el asunto es que no es suficiente, no es contundente el expresarlo con palabras, porque esto en un momento dado hasta los demonios lo pueden decir. Sí, todos los paganos regularmente es un lema que tienen: yo estoy con Dios, yo le pido a Dios. Esta es una expresión muy conocida sobre toda la tierra. Dice Juan, eso dicen los falsos maestros, eso dicen los falsos enseñadores, pero yo les voy a decir una cosa: todo aquel que dice que está en él, ahora la palabra estamos, que menciona al final del versículo 5, la cambia por permanecer en el versículo 6, que viene siendo lo mismo. Dice, el que dice que permanece en él, o sea que está diciendo que está en él, dice, debe andar como él anduvo. En otras palabras, como él anduvo, simple y sencillamente podemos resumirlo en una expresión:
que va incluido todo lo que es Dios. Dios anduvo santamente. Dios anduvo en una vida en santidad, de pureza, de obediencia a la misma palabra que salió de su boca. Él no quebrantó su palabra, se sujetó aún a ella en su humanidad que vino a tomar aquí. Entonces, si alguien profesa, si alguien, como diciéndole a los hermanos de las iglesias, hermanos, si alguien viene y les dice, yo estoy con Dios, yo permanezco en Dios, pero su estilo de vida dista mucho de ese testimonio, son falsos maestros, son mentirosos, son mensajeros directos de Satanás, que por lo tanto no deben prestarles atención y denles para afuera. No tenemos ninguna relación de amistad con ellos, haciendo prevenciones a los hermanos de la iglesia primitiva varón. Los que consideraban que el cuerpo no tenía importancia, vivían en pecado, en adulterio, en lascivias, en fornicaciones, y aún sin embargo decían, yo conozco a Dios, yo estoy con Dios, yo permanezco en Dios. Cuidado, si no andan con el ejemplo del Señor Jesucristo, dice, no es cierto eso que les vienen hablando. Amén. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Vamos a continuar con estas importantes prevenciones que el apóstol Juan les hizo a los hermanos, y estamos viendo todavía el testimonio del apóstol Juan, gloria a Dios, y que obviamente no debemos pasar por alto que ese mismo mensaje que fue para la iglesia primitiva, lo es para nosotros en este tiempo. De una o de otra manera, nosotros hemos tenido la experiencia del ataque de esas doctrinas extrañas en este tiempo, mis hermanos. Hemos sido testigos una y otra vez de esas palabrerías sin sustancia bíblica que tienden a desviarnos del camino de Dios. Doy gloria a Dios porque las hemos rechazado y las vamos a seguir rechazando en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquello que venga de acuerdo a la palabra de Dios, pero que también que venga acompañada de un testimonio honesto con Dios, es bienvenida en todo momento en esta congregación. Amén. Oramos con acción de gracias y le damos gracias a Dios por su palabra.